Buenas noches, nos encontramos en Bogotá, Colombia. Soy María del Pilar Peña Reyes, integrante del colectivo Cromosema. Hoy nos acompaña Luisa Fernanda Barón Romero, del colectivo Cromosema, y Diego Peña, un compañero de letras y de la editorial Escarabajo. En este mes se conmemora una fecha especial en la lucha contra la violencia de género, el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. En este contexto tenemos una invitada muy especial, María del Rosario Velázquez Gumeta, mejor conocida como Chari Gumeta, destacada poeta, promotora cultural en México. Nació en el estado de Chiapas, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, al sur de México. Estudió la licenciatura Letras Latinoamericanas y es magíster en educación. Como poeta y gestora cultural, ha participado en festivales de poesía en varios estados de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Perú, Argentina, Bolivia, Colombia, España y Francia. Reconocida por escribir a través de la antología Voces de América Latina en el periódico Péndulo. Sus textos son parte de la Cátedra de Literatura en la Universidad Hunter College of New York. Es coordinadora del Festival Internacional de Poesía y Literatura Contemporánea en San Cristóbal de las Casas y del Festival Multidisciplinario Interial Internacional Proyecto POSH. Maestra, nos gustaría que nos contara en qué consiste ese proyecto POSH. Buenas tardes a todos, pues muchas gracias, Luisa Fernanda, te agradezco mucho y pues más que nada al colectivo Cromosema por esta invitación a compartir con ustedes. Bueno, el proyecto POSH nació, ya tiene 13 años, con la intención de promover al trabajo cultural de los jóvenes, ¿sí? A los diferentes géneros literarios y géneros de las artes, como es la pintura, las artes plásticas, la danza, la literatura, teatro, cine, en fin, todas las artes que se pueden conglomerar en un proyecto entraron ahí. Incluso años después empezó también lo que es diseño de moda, lo que es también deporte extremo, en fin, una serie de disciplinas que ahora pues engalanan a Proyecto POSH y pues que le ha dado esa difusión desde esta plataforma a los jóvenes que han participado en él. Año con año se reúnen de muchos países, vienen con sus propios medios a San Cristóbal de las Casas. El año pasado ya lo transportamos a Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, en virtud de que en San Cristóbal no hubo condiciones para que se llevaran a cabo. Ok. Bueno, maestra, pero entonces cuéntenos con todo eso que su merced nos dice, ¿cómo siente que la cultura, que toda esta cultura que su merced lidera allá en el estado de Chiapas, ha formado su quehacer poético? Y al revés, ¿cómo la poesía también ha sido parte de ese desarrollo cultural en el estado y en San Cristóbal como capital? Bueno, mira, mi formación literaria es desde muy chica, desde adolescente. Aquí en Chiapas, cuando pues era muy joven, yo nací en Villaflores y casi la mayoría nos íbamos a estudiar la preparatoria en Ciudad de México, pues porque aquí en Chiapas no había más universidades que pudieran darnos ese espacio. Y la única universidad de gobierno que existía solo tenía lo que era ingeniería en Tuxtla Gutiérrez y en San Cristóbal era derecho, era todo lo que existía. Entonces, pues la mayoría de nuestros papás nos mandaban a Ciudad de México para que pues estudiáramos la prepa allá y pues pudiéramos estudiar una carrera, la que quisiéramos, porque era, pues es la capital del país,
donde se encuentra la máxima casa de estudio como es la UNAM. Y bueno, esa era la intención. Ahí me fui hasta a Ciudad de México, donde estudié un año en la preparatoria, pero ese año que estuve ahí con unos tíos que estudiaban en la UNAM, pues yo asistía a eventos culturales de toda índole, incluyendo pues principalmente lo que eran las presentaciones de libros y las lecturas de poesía. Cuando regreso de Ciudad de México, vengo a estudiar a Tuxtla Gutiérrez, a la capital. Ya no regresé hasta Villaflores, sino me quedé en Tuxtla. Y aquí en Tuxtla, pues mi tío me recomienda con uno de sus amigos que tiene un taller literario, que era el poeta Joaquín Vázquez Aguilar, y me inicio en ese taller a la edad de 15 años. Ahí me inicié, estuve 4 años en ese taller, de los cuales mis maestros fueron pues grandes poetas, puedo decir, porque ahora son poetas muy reconocidos en México, y pues el que me inició en esto fue el poeta Joaquín Vázquez Aguilar, después pues fue el maestro Óscar Oliva y el maestro Juan Bañuelos, que fueron mis maestros tan queridos y que de los cuales guardo grandes recuerdos y enseñanzas. Ahora entenderán por qué el de mi escritura. Entonces, posteriormente, pues estudié la normal primaria y luego estudié la carrera de letras latinoamericanas. Luego, pues ya ven que no hay pedagogía en una carrera universitaria, me hacen estudiar una licenciatura con pedagogía y entonces estudio licenciatura en ciencias sociales para educación secundaria. Y ya después, pues ya estudio la maestría en diversidad cultural. Y ya con esto, pues me fui formando esa fue mi formación académica, y luego mi formación literaria pues se fue dando conforme fue el tiempo, porque uno cuando es adolescente pues uno escribe de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a lo que uno siente, o sea, es muy diferente cuando vas ya con los años tomando conciencia, la madurez necesaria que dan los años. Entonces, pues tu forma de escribir va cambiando. Entonces, así también, pues de esa forma va uno caminando y con esa conciencia que uno va tomando, pues todo va cambiando. La poesía también, o sea, yo no voy a escribir como Amado Nervo, como Rubén Darío, porque la poesía está en constante movimiento. O sea, la poesía va caminando conforme caminan los años, conforme va caminando el tiempo, conforme nosotros también vamos tomando experiencia. Y así es la poesía. Mucha gente me comenta actualmente y me dice, bueno, es que hay personas de su edad que escriben sobre su familia. Claro, he escrito sobre mi familia y sigo escribiendo sobre ella, ¿sí? Y también los meto en estos menesteres de los hechos sociales también, como es mi hermana Marcela. Ahí está metida también, preguntándonos y platicándonos desde donde ella esté. Ok. Sí, entonces, pues todo esto fue formándome, los talleres, la carrera, la asistencia a estas lecturas, a estas presentaciones de libros, pues el intercambio que se hace con otros escritores, con otros amigos, y todo eso forma, todo eso. Y bueno, pues ahí mismo me fui. Años después también se me dio por ser promotora de arte y hice muchas exposiciones de arte, logré intercambios de extranjeros con Chiapas y de Chiapas con el extranjero. Y aquí pues vinieron a exponer muchos grandes artistas a Chiapas. A veces pues me dijeron que no, porque no había un espacio ideal para obras como los que fue el maestro Toledo, porque una ocasión yo estudié en su escuela de él, estudié unos diplomados de arte,
Y una ocasión yo le dije que si quería venir, me dijo, no, porque no es un lugar con las condiciones para exponer mi obra. Entonces, pues no. Pero, por ejemplo, la artista plástico de Alaska que reside en Alemania, Kylie Manning, la trajimos. Ella es ganadora del Guggenheim, reconocida en toda Europa y es una gran artista con una pintura muy particular que ella ya tiene un estilo muy propio. Y también pues hay un pintor de apellido Molina que también vive en Alemania, pero que es chiapaneco. También él vino a exponer una nueva forma de hacer arte, como era arte en movimiento. Preciosa esa obra. Y de esa forma también me puse a ver que expusieran los jóvenes, a promover a los jóvenes artistas chiapanecos. Y claro, también estuve en un colectivo que se llamaba Lugar de Brujos, donde pues estaba conformado por Rafael Araujo, Sandra Díaz, ay, se me escapan, Roberto, ay, no, no. Bueno, eran 6 personas que estaban ahí con nosotros y entre todos pues hacíamos exposiciones de arte. Creo que las más bonitas que he visto. Este colectivo sí le ponía mucho corazón. Actualmente, pues, ya no están como tal, ya no están como tal, pero pues esperamos que en un futuro volvamos a reunirnos y hacer una buena exposición de arte. También me dediqué a vender obras de arte. Y posteriormente, cuando me di cuenta que los jóvenes necesitaban espacios para promoverse como escritores de poesía, de narrativa, pues empezamos a hacer esa promoción, ¿sí? Promover principalmente a los jóvenes. De esa forma yo llegué a ser la coordinadora de literatura de Proyecto POSH. Sí, promoviendo la literatura de los jóvenes dentro de ese proyecto y del cual soy coordinadora de literatura. Ya tiene muchos años, yo empecé en 2011 como coordinadora de ese proyecto y me ha dado muchas satisfacciones porque de los jóvenes que han venido, muchos han sido publicados en otros países, que han sido, pues aquí se han encontrado con editores y los han publicado no sé, en Perú, en Colombia, en Guatemala. Los del extranjero los han publicado aquí en México, en fin. Eso me ha dado mucha satisfacción a mí, que se hayan hecho, y además de que hacen unos buenos lazos de amistad. Entonces, pues sí, Proyecto POSH es esa plataforma muy necesaria para promover el arte de los jóvenes. Qué interesante, maestra. Y se ve una sinergia muy importante entre las diferentes expresiones del arte, ¿no? Así es. Importantísimo y también lo que hablamos antes de comenzar con esta sesión, la parte intergeneracional, ¿no? Diego Peña, que es escritor también, quiere hacerle una pregunta, maestra. Adelante. Adelante, Diego. Bueno, pues primero agradecerte por estar con nosotros. Y en segundo término, yo he escuchado de varios escritores mexicanos, poetas como Galán Rodrigo, sí, que afirman que quizás una de las propuestas literarias más interesantes en poesía la están haciendo escritores en lenguas originarias. Y en este sentido, mi pregunta es, ¿cómo ves el presente y el futuro de la poesía en lenguas originarias dentro de la literatura? Apenas se está dando a conocer. Aquí siempre han existido. Hace como 3 años me empecé a dar a la tarea de promover a estos poetas de lenguas originarias. Aquí hay muchos que han ganado becas, han ganado premios, pero muy poca promoción de su escritura. Así es que hace 2 años, no, hace 3 años, 4, no, ya tiene. En 2013 inicié el festival, pero en 2016, dentro del festival, inicié también una promoción de las lenguas originarias. Así que en 2016 empecé a invitar poetas de lenguas originarias de otros países
y de Chiapas. Los empecé a incluir y se hace una mesa especial sobre poesía de lenguas originarias. Independientemente de eso, ellos participan en todas las mesas que hay durante el Festival Internacional de Poesía Contemporánea San Cristóbal. Y también me ha dado mucho gusto porque desde 2016 que los empezamos a promover, pues los han invitado a Ciudad de México, a Veracruz, a Guadalajara, a varios estados de México. También hemos traído poetas de Guatemala, que es lo que más cerca tenemos, y pues son nuestros hermanos de lengua mayense. También han venido a Chiapas ellos y han sido, los he promovido desde aquí hasta otras latitudes. Tal es el caso de Nec McCoy, Noé Roquel, Miguel Oxlack. Ellos son de Guatemala y pues los he metido en todas esas lecturas que dan a nivel, que están ahorita en diversas plataformas. He visto que los inviten para que conozcan lo que se está haciendo de las lenguas mayenses. De aquí de Chiapas, pues también a Manuel Bolón, a Adriana del Carmen López, a Juanita Peñate, que este año le dieron el Premio Internacional de Poesía de la Feria de Guadalajara y me da mucho gusto. Con ella hemos estado años atrás en otras lecturas. Ella asistió el año pasado al Festival de Poesía Contemporánea San Cristóbal y lo que también el maestro Alberto Ajcabal, así creo que se llama, Ajcabal, no Acabal, Ajcabal, y también Miquea Sánchez, está también Armando López, está el maestro, son muchos ellos, son muchos. Miguel Santis, que también Miguelito está incursionando en eso, y bueno, todas esas lenguas se hablan principalmente en la parte norte y centro de Chiapas, pero en la parte centro de lo que es San Cristóbal de las Casas. Registradas hay 13 lenguas originarias. Bueno, el año pasado invité a varios de los poetas de lenguas originarias a la Feria Internacional del Libro de Guatemala. Fue una alegría escuchar esas lenguas en otro país. Cosa pues que yo no había visto, pero que ahorita sí ya se está dando. Incluso algunos poetas de lenguas originarias, y creo que la única que había ido al Festival de Medellín era Miquea Sánchez. Este año va a ser invitada Juanita Peñate al Festival de Medellín. Y me da mucho gusto porque pues nuestras lenguas necesitan ser conocidas en otros países, ser habladas en otras latitudes. Lo que es el centro de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, se habla la lengua zoque, pero la variante que se hablaba aquí está muerta, ya no existe. Entonces, la lengua zoque se habla en el noreste de Chiapas, en los altos de Chiapas, en la frontera con Oaxaca también se habla otra variante. Son varias variantes, pero la variante principal, que era la que se hablaba en el centro, en Tuxtla Gutiérrez, donde estoy ahora, ya no existe, ahí está muerta. Mi abuela era una de esas hablantes, pero ustedes saben que vivir en una capital del país y hablar una lengua es discriminación total. Yo recuerdo que tenía 7 años y le decía, abuelita, ¿por qué no me enseñas a hablar la lengua? Y me decía, no, tú no, ¿para qué? Tú no la necesitas. Y tampoco a mi papá le enseñó. Y decía que no la necesitábamos porque pues nosotros, me llamaba mucho, ahora me llama la atención, pero en ese tiempo yo no lo entendía, que decía pues que nosotros ya no éramos originarias para hablar una lengua de ese tipo, o sea, estudiar en la escuela para ella ya no éramos originarios, pues. Pero sí, las lenguas originarias creo que están en su mejor momento y creo que tendrán un mejor futuro por si se sigue con esta promoción que se le está dando. Bueno, maestra, muchas gracias por todo lo que nos ilustra acerca de estas lenguas maternas. Yo quiero preguntar algo diferente y es, Chiapas es la entrada a México, al lado de Centroamérica y limita con Guatemala. Así es. Sabemos que el problema social más grande que allí existe es
el tema de los migrantes. Cuéntenos quiénes participan en ese problema y qué inspira su poesía. No es un problema para nosotros, es un problema para los gobiernos. Nosotros nunca lo hemos considerado un problema, ¿sí? Porque ellos jamás se quedan aquí, ellos van de paso. Nunca va a ver usted que los migrantes que vienen de Centroamérica quieran quedarse en Chiapas, no se quedan ni en México. Se siguen, van de paso y van hasta a la otra parte del país, que es el norte. Para los gobiernos se ha vuelto un problema porque ustedes saben que estamos bajo un mandato que es el gringo, que aunque no lo queramos reconocer nosotros, que estamos bajo ese yugo, sí lo estamos. Desde el momento en que da órdenes un gobierno extranjero a que cierren la frontera, porque si no le sube el 25% a sus aranceles, como dicen en Chiapas, le hace manita de puerco al gobierno mexicano y tiene que ceder ante esas solicitudes de esos gobiernos extranjeros. Como les decía, para nosotros ellos no han sido ningún problema. El problema es para el gobierno. Y si se dan cuenta, cuando van por su paso de Chiapas, ellos reciben múltiples ayudas, ¿sí? Tanto de la gente como de asociaciones civiles. Me decía un migrante que cruzando Oaxaca ya era otro mundo. Y sí, efectivamente, porque Centroamérica, toda la región centroamericana comprende desde la mitad de Oaxaca hasta la mitad de Colombia. Esa es la región centroamericana. Si ustedes se dan cuenta, ustedes con nosotros tenemos mucha similitud, incluso en nuestras comidas. Y le digo porque yo he pasado muchos meses en su país. Y para mí su país es un país hermano al que quiero muchísimo. Yo he ido ahí y la gente es maravillosa. Son como nosotros, o sea, por eso nos entendemos tan bien. Por eso nos queremos tantísimo. Y yo tengo un hijo adoptivo ahí que se llama Fabio Andrés Delgado Micán, que es mi hijo adoptivo. Hasta eso, tengo un hijo adoptivo en Colombia. Y entonces cuando yo fui dije, bueno, pero yo estoy en Centroamérica. Hace 4 años que empecé a ir. Yo estoy en Centroamérica, comemos igual, nada más porque no hay tortillas, pero hay estas arepas que es lo mismo. Sí, es lo mismo como comer esas tortillitas tan deliciosas que hay en Guatemala. Así es que, por ejemplo, ¿cómo le llaman? El sancocho, aquí se llama caldo de res y es igualito. Igualito en ninguna parte de México lo van a comer tan sabroso como se come en Chiapas y en Centroamérica. Delicioso. Así de rico como lo hacen ustedes. Bueno, sí, culturalmente compartimos muchos temas, pero también las problemáticas, y creo que esta pregunta de referir a ese tema del migrante, de lo que hay en el tema de la bestia, que es el gran ferrocarril que cruza México por la mitad hasta el norte, y un tema de las patronas, sí, que son como esas mujeres encargadas de cuidarlos. Vemos que eso también ha estado reflejado en la escritura y en la poesía de la maestra, porque nos cuenta un poco qué es lo que su merced ve ahí en esa situación y cómo lo traduce a sus letras y cómo lo ha venido trabajando en sus poemarios. Bueno, voy a terminar de contestarle aquí a la compañera Pilar. Ella decía que cómo veía yo mi poesía dentro de esto de la migración. Pues bueno, viene enlazada la pregunta de Luisa. Cuando, como le decía, problema para nosotros no son problema para los gobiernos. Para ellos es la problemática. Y no lo debería sentir México como un problema, porque ellos no se quedan en México. La mayoría cruza, aunque los regresen a su país, pero la mayoría cruza. No, entonces, ¿qué problema pueden ser para México? Lo que debería hacer México es proporcionarles lo más fácil para cruzar y llegar hasta el otro lado. Y de ahí, pues ya por su cuenta de ellos cruzar. Pero no, cruzar México es toda una aventura salvaje y violenta. Y peor si eres mujer.
¿sí? Cuando decidí hacer poesía sobre los migrantes era 2012. Ahí se me ocurrió en la ciudad de Tapachula escribir por primera vez sobre migrantes. Había dicho muchas veces que hay muchos libros sobre migrantes, pero yo quería escribir algo diferente. No quería escribir lo mismo que han hecho todos con investigaciones, con lecturas, no, no. Aparte de la investigación de los libros, de todo lo documental, yo quería hacer una investigación de campo, puntual, que saliera de ellos, que ellos fueran los que me dijeran la voz de ellos estar en cada uno de mis poemas. Y así decidí irme a vivir a esa frontera. Esa frontera pensaba, o sea, en mi inocencia, pues que era como cualquier ciudad donde hay policía, porque si ustedes van al norte, yo he estado en San Luis Río Colorado, he estado en playas de Tijuana, he estado en Ciudad Juárez, he estado en Laredo, en este Laredo, y todo ahí está muy patrullado. O sea, mucha vigilancia, mucha policía, y bueno, ustedes si van al norte y ven todas esas fronteras, son las fronteras que yo conozco. Si ven esas fronteras muy patrulladas de este lado por parte de México y más por la parte americana. Pero si ustedes vienen a estas fronteras de Chiapas, ahorita es que ya pusieron a la Guardia Nacional por orden de Trump, pero antes no había nada. Yo empecé a llegar a esa frontera en 2013, me quedaba 10 días, 15 días y así regresaba, iba y venía. Primeramente me quedé del otro lado, en Guatemala. Ahí conocí mucha gente en Coatepeque con la que ahora tenemos grandes relaciones, gran amistad, gran hermandad. Igual en Ayutla, ahí también conocí mucha gente maravillosa con la que ahora hacemos proyectos culturales. Todo se va dando. Y bueno, ellos mismos me llevaron a la casa del migrante donde empecé a platicar con esta gente ahí en la casa del migrante en Ayutla. Y luego fui a una casa del migrante en Coatepeque, que no es como la de Ayutla. La de Ayutla lo tiene la iglesia y están muy bien atendidos. Y cuando ya me fui a vivir a Tecunumán, la mera frontera donde está el río, donde llegan todos los migrantes para cruzar el río en balsas hacia México, que es la parte de Chiapas, ahí sí empecé a ver que nunca vi una patrulla, nunca vi un policía, nunca vi ninguna autoridad. Platicaba con ellos y me daba mucha tristeza que pensaban que cuando ya llegaban a la orilla del río, cruzando el río estaba el tren. Y no es así. Cruzas el río y tienes que contratar un pollero porque el tren está a 5 días caminando hasta una ciudad que se llama Arriaga, Chiapas. Ese es el primer viaje que vas a hacer con todos los peligros del mundo. Porque si te toca un pollero sin vergüenza, te va a ver al organizado. Y ahí no hay si es hombre, no, son todos. Los hombres son vendidos como esclavos. Las mujeres depende. Si son jóvenes, pues primero piden rescate por todos. Si lo pagan el rescate, son libres. Pero si no, son vendidos. Tanto hombres como mujeres y niños. O sea, ahí no se pierde nada. Alguna vez yo le pregunté a una persona y le dije, bueno, ¿por qué no hay policía? Porque aquí no tienen nada que cuidar, me decía. Pero ¿cómo de que no? Lo que yo veo, usted no mira nada, me dijo. Así. Y cuando me dijo, usted no mira nada, desde ese día dije, nunca he visto nada. O sea, era una advertencia. Y no me podía, o sea, no me podía yo soslayar o hacer la loca, no, me lo estaba diciendo bien. Y bueno, pasó ya otra persona después que fuimos a un lugar de esos, en un burdel donde estaban unas chicas que yo quería entrevistar. Le dije, bueno, yo veo aquí demasiada gente, pero no veo yo droga, o sea, no veo gente drogándose como en el norte. Y me dice, no, aquí está prohibido vender drogas. Bueno, pero yo sé que aquí hay gente que consume, sí, pero aquí no se vende.
Si quiere usted comprarlo, vaya a Tapachula, al otro lado, allá en México, en Tapachula. Allá. Tapachula es la primera ciudad en la frontera con Chiapas. Allá vaya a comprarlo, me dijo, pero muy molesto. Ya no le pregunté, pasó. Y así yo hacía preguntas de vez en cuando y alguien me dijo por ahí, mire, aquí no hay policía porque no se vende droga y está prohibido vender droga. Aquí no es un lugar de trasiego de drogas porque eso atrae mucha policía. Y aquí el negocio es otro. El negocio es la trata. Yo se lo juro que me quedé como estoy ahorita, así. Aquí ese es el negocio. Aquí no es la droga. Olvídese de eso. Y sí, después lo pude constatar. Y si ustedes han leído el libro que se llama Despatriados, trata de todo eso. Son puros poemas que salieron de la boca de los migrantes. O sea, son testimonios de ellos hecho poesía. A la par de ese libro Despatriados, nació el libro También en el Sur se matan palomas, que es un libro que publiqué en Guatemala, perdón, en Colombia, y que aquí en México se ha publicado y también se ha traducido a la lengua cachiquel. Esa lengua cachiquel se habla en Guatemala. El libro también sirvió para visibilizar la violencia de las mujeres en un curso que daba la maestra Negma Coy Pichillá sobre violencia de género. Y como la gente hablaba cachiquel, entonces ella lo tradujo y mandamos a hacer los libros y de esa forma ellas tuvieron acceso a esa poesía. Entonces, ahí me di cuenta pues de que la violencia hacia la mujer en esas fronteras es lo primero. Y la violencia es eso, la trata. ¿Sí? En todos esos lugares yo me metí en tantos lugares a investigar, a hablar con ellas, que créanme, yo caía yo de repente en una depresión, me sentaba a pensar y yo le daba gracias a Dios por haber nacido aquí con mi familia, que nunca había tenido esa necesidad de salir de esos países, porque la gente aquí y en otros lados se dice que esa gente sale por ambiciosa, que sale de sus países porque lo que ambicionan son ganar dólares, y no es así. Uno solo lo lleva a saber cuando va uno a vivir a esa frontera y convive con esa gente. Es una tristeza y se te hace un nudo en la garganta cuando te empiezan a platicar la violencia que viven con las pandillas, principalmente en Honduras y El Salvador. Cómo son violentadas ellas, cómo son violentados ellos, cómo no pueden vivir en paz porque les están quitando su dinero diariamente, pidiéndoles derecho de piso, derecho de existencia, derecho de hacer su vida, derecho de todo, por todo tienen que pagar, y eso no es vida. Esa es una. La otra, no hay trabajo. Son países tan pobres que no tienen trabajo para todos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Emigrar. Emigrar, eso es lo que les queda, no les queda de otra. No es por ambición, es porque no hay trabajo en su país, porque no hay una forma digna de vivir. Entonces, eso es lo que hace la migración. Si los gobiernos se pusieran a pensar en eso y abrieran nuevos espacios de trabajo para esta gente, créeme que no migrarían nunca. ¿Sí? ¿Me ibas a preguntar? Sí, maestra, es que justamente ahorita, y su merced lo vio por ahí en redes sociales, llegó en el sur se matan palomas. También en el sur se matan palomas con la raíz invertida. Lo distribuye acá la librería Rocinante. Está nuevecitico, que hace nada su merced tuvo una conversación de lanzamiento del libro y me impactó mucho como la estructura y el personaje allí de Marcela. Sí. Bueno, primero pues la división de los 3 capítulos, ¿no? Luego encontrar a esta Marcela, que lo entendí yo como una interlocución en representación de todas esas mujeres. Sí, aquí está, vea. Sí, entonces estoy muy impresionada con este libro. Y lo primero, y tengo varias preguntas y se las digo así como para que en una sola su merced me pueda
responder. ¿Qué significa ese tema de las palomas? En el sur, pues es el sur de México, ¿no? Pero el tema de también se matan palomas. Y segundo, ¿quién es Marcela? ¿Qué papel cumple ese personaje en esa estructura y en ese hilo conductor que su merced hace, por lo menos en el primer capítulo, ¿no? Bueno, voy a hablarte primero de las palomas. Ajá. Un día yo estaba sentada aquí afuera de tu casa, aquí en Chiapas, y vi cómo las palomas volaban. Y después bajaban y comían lo que les aventaban en la calle, y pasó un carro y la atropelló una de ellas. El señor se bajó y la subió a su coche y se la llevó. Me imaginé a las mujeres migrantes. Me las imaginé. Cómo ellas vuelan desde su país pensando que van a la búsqueda de la libertad, de que van en busca de un mejor futuro y que yo no sé si pensarán, como te comentaba, piensan que cruzando el río, ahí está el tren y que se subirán al tren y que se irán en el tren y ya. No es así. Para empezar, los primeros diablos viven en ese infierno que se llama frontera de Chiapas con Guatemala. Ese es el primer infierno. Ahí viven unos diablos que no les importa nada. Ese es el primero. Como te decía, si te toca un pollero desgraciado, pues te va a vender. Si logras subir al tren, perfecto. Tienes que ser bien, estar así, porque te caes del tren. Y también a las vivas, porque si lo llegan a parar el tren, se sube el crimen organizado y todos son secuestrados en el camino. O sea, no la tienen fácil. Y eso solo es el primer tramo para llegar hasta Lechería en el Estado de México, porque ahí tienen que transbordar en tren para el tren que va al norte, hasta lo que es Sonora. Y tienen que cruzar todavía ese tramo ese tramo que es de puro desierto para llegar hasta esa frontera. O sea, es terrible, pues. Entonces, cuando vi esas palomas, me las imaginé a ellas. Me las imaginé, porque este libro también en el sur se matan palomas, nació a la par que es Despatriados. Nació a la par de este libro. Entonces, por eso le puse así, también en el sur se matan palomas. ¿Te imaginas? Llegan a la frontera con todo el brío, toda la ilusión, y que llegue uno de estos desgraciados, las golpea y se la lleva. Y ahí acabó la ilusión. Una de ellas le preguntaba, bueno, pero yo lo veo que bailas aquí en este tugurio horroroso, ¿y por qué no te escapas? Yo no veo que alguien te cuide. Y me decía, es que usted no sabe, mi familia está localizada, si yo me voy la matan. Ay, Dios. O sea, no puedes escapar de nada. Es terrible. Y escuché tantas historias. Hay un poema ahí en el de, también al sur se matan palomas, que se dice, es este. Esa es una historia bien triste. Y Veámoslo, maestra. A ver, ¿cómo se llama? Cecilia, bueno, uy, es que hay tantas mujeres acá metidas. Sí, a ver. Está Rosa. No, donde dice Marcela. Marcela. ¿La primera vez Marcela? Ay, querida Marcela. Sí, donde dice Marcela. Ay, a ver, ¿dónde está? Vos No. sabés, Marcela. Marcela, cuando vengan por nosotras. Ajá, Sí. página 26. Sí, página 26. Adelante, maestra. Bueno, se los voy a leer. Esta es una vivencia de una de ellas. Ella me lo contó. Marcela, cuando vengan por nosotras, sacudiremos el polvo de los recuerdos sin cerrar los ojos para que permanezcan grabados en la retina. Recordaremos los días de fiesta, cuando los demonios nos daban de beber licores infernales, y cómo hasta el suceso menos gracioso nos hacía reír a carcajadas. Cuando vengan por nosotras, detendremos el tiempo, nos abrazaremos fuertemente y por primera vez nos diremos la verdad. Hablaremos de la lluvia que moja el pasto,
y del silencio que éramos cada vez que destruíamos las palabras. Cuando vengan por nosotros, amada Marcela, nos acordaremos de nuestra complicidad y de cómo el exilio no nos destruyó el corazón. Ya reunidas, nos daremos cuenta que hemos sido asesinadas. Uy, me acordé de Juan Rulfo. Bueno, pues esta es una historia de una de ellas, de una de estas chicas como la que me decía, no me puedo ir porque asesinarían a mi familia. Estas eran dos chicas de El Salvador que fueron secuestradas juntas y puestas a trabajar juntas en un burdel. Una de ellas se desesperó tanto que no le importó y huyó. Cuando se dieron cuenta los que la tenían, a ella la golpearon, casi la matan. Y fueron a buscar a la otra. No sé, por eso le digo que son unos diablos. La encontraron. Y cuando regresaron, la mataron delante de todas las chicas, de tal manera que nunca más ninguna de ellas decidió irse. Y al final la amiga también fue asesinada, después de que mataron a su amiga. Por eso hice este poema para ellas, y es bien triste, pues, y historias como esta hay muchísimas, muchísimas. Por ahí también, aquí hay otra de una niña que me encontré en la estación de autobuses. ¿Cuál es? Y veía yo me paré en la esquina y me puse a ver, bueno, pero ¿por qué hay tantos hombres viendo para adentro? Decía, ¿qué habrá ahí? Pero yo me quedé ahí parada viendo. Luego llegó una camioneta, se bajaron unos hombres, se fue la camioneta, luego llegó otro, pero muchos. Bueno, yo llegué y entré a la boletería y le dije al muchacho, bueno, ¿y esta gente por qué no entra o qué hace ahí en la puerta? En Guatemala, en todos los lugares que hay negocios, hay gente armada cuidando, porque es muy peligroso. Y le digo, ¿por qué no entran o qué es lo que ven? Es que allá adentro hay una niña, me dice. Bueno, ¿y qué tiene que ver la niña? La niña viene indocumentada y viene sola, me dice. Ay, ¿Y qué pasó? Pues están esperando a que ponga un pie afuera de aquí para que la agarren. Dice. Lo peor es que ahí se la van a pelear y hasta se van a matar estos. No puede ser, le dije, ¿cómo? Así, dice, es que así es aquí, pues, es que no sé por qué se vino sola, dice. Una niña como de 16 años, rubia, muy bonita ella, porque en El Salvador la gente es así. O sea, muy poquitos, o sea, mínima es la gente que tiene rasgos indígenas o color moreno, muy poquitos. Y la gente allá no es chaparrita como nosotros, es un poco más alta, porque su genética es francesa, árabe, entonces casi no tienen rasgos indígenas. Y bueno, y ya llegué y le dije, oye, ¿y puedo verla? Sí, dice. Le digo, bueno, ¿y cómo es que no han entrado estos hombres a sacarla? Porque ahí están los muchachos, me dice, si entran les dan un balazo, ya tienen órdenes. Ay, no, qué horror, le dije. Y bueno, ya me fui a sentar junto a la niña y ya me empezó a platicar que huyó de su casa y por qué huyó y que quería irse a Guatemala, pero que no conocía a nadie y que estaba pensando si salir a un hotel o esperar al muchacho de la boletería y que él le dijera. Y ya le expliqué que esos hombres que estaban afuera la querían levantar. Así fue que... La patojita, ¿no es? ¿Cómo? La patojita. Apenas sí. sos una patojita, 34. Ah, no, esa es otra. Donde dice cuando migra la ternura. Cuando migra la ternura es la tercera parte. Donde dice en la frontera el infierno. En la página 140. 140. De ahí, del libro. Sí. Ay, sí. En la frontera el infierno. Uy, sí, esa es una historia tremenda. Sí. Y pues la saqué a esa niña de ahí, la llevé a la casa del migrante. El muchacho de la boletería tenía miedo porque decía que no me fueran a hacer algo. O sea, que me la fueran a jalar, me fueran a apuñalar o a hacer algo.
Él tenía miedo porque me dijo, mire, no se meta, déjela, me dijo, porque no le vaya a pasar algo a usted. Y como yo viajaba mucho en esa estación de autobuses a Coatepeque o a Ayutla, pues el muchacho me conocía. Entonces le dije, no, yo la voy a llevar. Le dije, me la voy a llevar conmigo. Y me dijo, bueno, pero espere, le voy a llamar un taxi, me dice, y ya la lleva. Y voy a ver que los muchachos la acompañen. Me dijo. Bueno, y sí, la logré sacar y me la llevé. O sea, hizo de cuenta, el muchacho salió y le dijo, bueno, ¿y ustedes qué esperan? Le dijo, ya vino la tía por la chica. Creo que por eso no pasó a más, pero sí son historias muy tristes. Y bueno, el tren se toma en una ciudad que se llama Arriaga, Chiapas. Está 5 días de camino a pie desde la frontera del río Suchiate hasta allá, hasta Arriaga. Ahí en Arriaga, pues esperas a que salga el tren. Uno se sube al tren, muchos se amarran. Cuando yo subí a ese tren, yo me amarré junto con otras mujeres y los niños. Yo entendía que la gente se podía caer porque pues muchos no se amarran y otros se amarran ya al final, cuando ya los vence el sueño se amarran. Pero hay gente que no y decía, entonces por eso se caen, pero no. Los que son atropellados por el tren son los que no se amarran porque se confían. Y cuando vas arriba del tren o amarrado en la escalera del tren, el lazo se afloja de tanto movimiento. Y donde se afloja te caes. Entonces los que no vienen amarrados y vienen despiertos son los que nunca se han caído. Sino los que nos amarramos somos los que nos caemos, porque aquel gran calor te tapas y vienes confiado que estás amarrado. Entonces donde te tapas con un trapo para que no te queme el sol, te da ese sopor y te da sueño y te duermes. Cuando vienes a ver, ya la amarra ya está suelta de tanto el movimiento del tren, porque te subes arriba del tren, no adentro del tren, sino en el techo del tren. Por eso se llama el lomo de la bestia. Al tren le llaman la bestia porque donde camina no para nada. Te caes, te prensa y sigue caminando. Es un animal sin sentimiento y sin nada. Él camina. Maestra. Y la gente se cae porque va arriba, en el techo. Sí. Nosotros vemos cómo nos habla de tanto dolor, de tanto sufrimiento de las personas, de la mujer, sí. de la mujer joven, vieja, todo el tiempo. No, terrible. Uno debe ser muy fuerte para estar ahí, muy fuerte. Créanme que muchas veces lloré. Claro que sí. ¿Usted cómo logra poetizar tanto dolor? ¿Cómo lograr la belleza en medio de este paisaje tan doloroso? Es ahí donde entran las figuras literarias. Porque, por ejemplo, este libro que tengo, que se llama, a ver, ay, no está aquí, no sé dónde lo puse. Perdón, aquí está. Este libro que se llama Poemas muy violetas, yo lo quise publicar aquí en México, pero nadie lo quiso publicar porque hablaba de demasiada violencia y me decían, es un libro de puro panfleto. En México, centro, no se escribe como escribimos nosotros. Nuestra escritura es muy diferente. Los de Chiapas. Sí, porque tenemos una tradición centroamericana. Estamos muy influenciados por Centroamérica. Y en Centroamérica se escribe desde un punto testimonial, desde una poesía testimonial, desde el testimonio, ellos empiezan a escribir. Si ustedes conocen al poeta Roque Dalton y han leído sus textos, ustedes van a leer cómo habla él de la guerra y de lo que le cuentan sus mismos compañeros dentro de la guerra. Cómo le habla él de la guerra a su esposa, a sus hijos, a sus amigos. Entonces, toda esa tradición la traemos nosotros también. Estamos influenciados por Centroamérica. Entonces, nuestra literatura es más centroamericana, además de que estamos dentro de la región,
que mexicana. Si ustedes leen a los mexicanos, se van a dar cuenta que es muy diferente a la literatura que se construye en Chiapas. Y como lo que yo escribo, si ustedes buscan a Óscar Oliva, van a encontrar la literatura también hecha testimonio dentro de la poesía de Óscar Oliva, dentro de la poesía de Juan Bañuelos, dentro de la poesía de Rosario Castellanos, que son nuestra máxima exponentes de nuestra literatura, incluyendo a don Jaime Sabines. Don Jaime Sabines escribe una poesía muy intimista, pero muy chiapaneca. Si ustedes lo leen, van a verlo, ¿sí? O sea, nos distingue eso a nosotros de todas las demás literaturas. Sí, señor. Y bueno, este libro, pues, así fue tildado de panfletario. Pero cuando lo llevé a Guatemala, me dijeron, nosotros te queremos publicar el libro. Y ahí lo publicaron. Y tuvo mucho éxito el libro. Y habla de la violencia que hemos vivido en México. Este libro fue publicado, creo, en 2014. Ay. 2016. Bueno, esta edición es de 2016. Porque la primera edición fue en 2015. Este ya es la... Pero ¿cómo hace su merced ese ejercicio para poder que en ese testimonio, sí, en la escogencia ahora voy de las para palabras... Para salirme de este trabajo, de hablar de violencia, empecé a trabajar sobre estos testimonios. Primero, cuando vas a platicar con ellos o vas a esos lugares donde ellos están, procuras no llevar nada que llame la atención, porque son lugares muy peligrosos. Estar en la frontera es vivir con el peligro latente. O sea, no es fácil caminar con un celular aquí en tu mano o con tu bolsa aquí muy fifí. No. Lo más fácil para estar en la frontera es no llamar la atención. ¿Sí? Eso es lo más fácil. Entonces, cuando llegaba yo a platicar con todos ellos, yo lo que hacía es llegar a la casa y empezar a escribir. Todo lo que me dijeron. Eso era lo primero. Llegar a escribir, llegar a escribir, llegar a escribir. Y así, días. De ahí me regresaba, no lo tocaba. Y al final de todos esos testimonios, en 2014, empecé a redactar los primeros poemas. Pero, como te digo, no quería ser un panfleto, sino un poema bien estructurado dentro de la literatura. De tal manera que concientizara a las personas y también que visibilizara ese sufrimiento de ellos, a través del testimonio de ellos. Y de esa forma escribí este libro. Primero fueron los testimonios, después los trabajé como debe ser. O sea, me puse a trabajar en cada uno de esos testimonios dentro del género literario que es la poesía. Con sus figuras literarias de toda índole, ahí van incluidos. Y uno como lector llega a percibir que en este libro, Poemas muy violetas, la maestra es la voz de esas personas que sufren, que mueren y toda la injusticia que está alrededor de ellos. Uno alcanza a percibir eso. Una persona me dijo a mí que era yo muy soberbia al decir que yo hablaba con la voz de ellos. Le dije, no, yo no hablo con la voz de ellos. Ellos son los que escribieron con su voz estos poemas. Ellos, ¿sí? Y sí, estoy de acuerdo con usted. Yo les di voz a esos testimonios, aunque digan que es soberbia, pero lo digo con toda la humildad del mundo. ¿Sí? Quise que a través de mi voz poética, sus testimonios de ellos tuvieran voz y que todos los demás supieran lo que ellos han sufrido. Aquí hay un poema que me encanta que se llama Ilegal, ¿sí? De una chica que me lo platicó y cuando, a ver. Ahí leámoslo, sí. Sí. Este poema, ella era muy jovencita, pero muy jovencita, como de unos 17 años, y iba con su esposo.
se iban al tren, pues iban a cruzar todavía el río. Entonces yo le dije, mira, lo que yo te recomiendo, que cruces el río, porque ella es muy jovencita, y no tomes ningún pollero ahí porque tú no vas a llegar con tu mujer, pero ni a la ciudad de Tapachula. Lo que debes hacer es cruzar el río y llegar al primer pueblo. Y en cuanto puedas, subirte a un bus, bajarte antes de la migra, caminar ese pedazo y volverte a subir un bus y llegar a Tapachula. Y desde Tapachula empezar a hacer tus cosas. Y a todo el que podía yo le aconsejaba eso, porque era el mejor consejo. Y este poema es un testimonio de ella. Ilegal. Antes de cruzar la frontera, antes de poner un pie en ese territorio de tinieblas, te daré un beso como muestra de amor y te diré cómo aprendí a amarte bajo las sombras de los árboles en nuestro lejano Quetzaltepeque. Una vez que nos pegue el viento extranjero, dejaremos que nos devore el humo y el ruido de ese animal maldito. Y si todavía estamos juntos, cerraremos los ojos y haremos de cuenta que estamos soñando. Qué lindo. Ese poema me enternece mucho a mí, porque ella me contaba con gran ilusión qué es lo que iban a ir a hacer cuando estuvieran en ese país juntos. Claro. Y yo la miraba y decía, bueno, espero que lleguen juntos, es todo lo que espero. Claro que sí. Porque ella era muy jovencita. Es como cuando salí de Honduras ahora en la pandemia, que me agarró la pandemia en Honduras y que encontramos a una jovencita y nos la trajimos con nosotros, un señor que nos dio un ray hasta la frontera de Guatemala con Honduras, nos dijo, por favor, pónganle un rebozo a esa niña porque por esa niña la van a matar por robársela. Yo me quedé así y le digo a mi amiga, ¿oíste lo que nos dijo el señor? Sí, a ver, niña, ponte este rebozo. Sí, dice, si la miran, por quitársela, les puede pasar algo a ustedes. Terrible. O sea que desde ahí ya es peligroso ser mujer. Bueno, maestra, usted ha hecho una amalgama perfecta entre lo que a ver, permítame tantito que a Luisa Fernanda le quedó todavía lo de las patronas. Ah, sí, señora. Sí, nada más 5 minutitos. Bueno, las patronas, yo la verdad les tengo gran respeto, mucho respeto a estas mujeres. Para mí son un hito en la historia de nuestro país. Ellas son las que salvan nuestra dignidad, porque de ellas tenemos mucho que aprender, sobre todo humildad, ¿sí? Porque este país tan salvajemente violento no tiene mucho que ofrecer a las mujeres. La violencia no es solamente para las mujeres migrantes, la violencia es para todas las mujeres. En esta pandemia se aumentaron los asesinatos de mujeres y los feminicidios, ¿sí? Si antes eran 7 mujeres al día en todo México las asesinadas, ahora son 11. Así es que la pandemia no ha sido tiempos de que esto deje de hacerse. O sea, la violencia es violencia y seguirá siendo violencia siempre, ¿sí? Y bueno, y estas mujeres migrantes son las más violentadas. Las mujeres migrantes, cuando cruzan este país, créanme que yo las admiro muchísimo. Son mujeres muy valientes y decididas, cosa que yo no creo que haría. Yo no, pero ellas sí. Y las mujeres de las patronas han sido eso, un oasis en ese charco tan grande que es México y en el que cruzan nadando estas pobres personas y cuando llegan a donde están ellas, pues ellas tienen esa humildad de darles un poco de lo que ellas tienen. ¿Cómo saber? Cuando ellas van cruzando en ese desconocimiento que no saben quién, nadie las conoce ni ellas conocen a nadie, ¿cómo saben quiénes son las patronas y dónde llegar como a puerto seguro? Eso, bueno, se dice
Bueno, se dice que esto inició en 1995, pero yo tengo, la vez pasada, cuando estuve ahí, me dijeron que eso había iniciado desde el 94. Y lo inicia pues una señora que se llama, por acá lo anoté, doña Leonila. Doña Leonila es la mamá de Norma. A Norma sí la conozco, pero doña Leonila no. Doña Leonila es la mamá de Norma y ellas, según me contaron, un día venían caminando y el tren había parado ahí y que esta gente llegaron a pedirles comida. Entonces todo lo que traían de sus compras, todo se lo dieron. Y ahí fue que se inició esto. Primero pues les daban así cosas sencillas. Posteriormente se organizaron con sus otras hijas y hasta uno de sus yernos y empezaron a hacer comidas entre todos y se los ponen en una bolsita. Cuando viene el tren, ellas ya están en la carretera con sus bolsitas para aventárselos a los hombres migrantes que vienen arriba del techo del tren o colgados del tren. Cuando lo ves, yo lloré cuando vi eso. Sí, cuando vi eso, lloré. Ver cómo vienen esos hombres colgados y donde pasan, qué habilidad tienen. Y los que van arriba, todos van recogiendo las comidas. Y una vez que paró ahí el tren, yo le pregunté a uno de ellos, bueno, ¿y qué hacen los que agarran dos comidas? Lo guardamos como un tesoro, porque de aquí no sé cuándo vamos a comer. Es que saliendo de aquí ya es otro mundo. Cuando llegamos a lechería a veces no nos tratan bien. Y eso me lo decía un muchacho que yo había cruzado 3 veces y lo habían regresado. Cuando llegamos a lechería en el Estado de México no nos tratan muy bien. Si para el tren en Guadalajara tenemos que estar muy vivos porque ahí nos asaltan. O sea, lo más peligroso empezaba después de Veracruz, que es donde están en Amatlán de los Reyes, que es donde están las patronas. Así se llama, la comunidad se llama Guadalupe la Patrona, que es municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz. Y bueno, ellas preparan comida para todos y se paran en la orilla del tren. Cuando suena el silbato del tren, ya saben ellos que ya viene el tren. Entonces se dedican a aventar la comida. Esas mujeres también quedaron plasmadas en algunos textos, ¿no? Sí, yo les dediqué unos poemas a ellas porque es lo mínimo que puedo hacer. Estoy esperando, gané un fondo de publicación para un libro que se llama Déjame los recuerdos, llévate los sueños. También que es la última entrega de poemas de migrantes que lo metí a un concurso de fondos de publicación y salió seleccionado. Espero que 50 de esos libros, que nos dan 100, regalárselos y que hagan un fondo con ellos. Esa es mi intención. Mandárselos allá donde ellas están. Sí, que las vendan para que puedan ellas hacerse de un fondo. Un homenaje a ellas. Sí, a ellas y a las madres de los migrantes que los buscan. Así es también este libro que se llama Llorar como la lluvia, me lo publicaron aquí en México el año pasado en octubre. Este libro habla sobre las mujeres desaparecidas y sobre los hombres desaparecidos, sobre las mujeres y hombres migrantes desaparecidos. Y aquí hay una parte donde les dedico un homenaje a las madres de los migrantes que buscan a sus hijos. Cada año viene una caravana de madres migrantes buscando a sus hijos. Son muchas. Un versito, maestra, por favor. ¿Cómo? Regálenos unos dos versitos de esa. Bueno, tengo un poema aquí que es para mí, creo que este poema viene ahí también, creo, en ese libro. Este poema se llama Perdóname Rosa y se lo dedico a Marisela Escobedo Ortiz, una activista de Chihuahua que nunca le hicieron justicia. Si ustedes tienen perdón, no quiero hacer comercial, pero hay una estación de televisión
Netflix, donde están ahorita, que se llama Las tres muertes de Marcela. Ah, lo vamos a ver. Sí, en Netflix. Sí, aquí en México la justicia por feminicidio no existe. El feminicida va a la cárcel un día y al otro día ya está suelto. Y eso no es solo en Ciudad de México, en Chihuahua, en Querétaro, no, es en todo México. Lo mismo pasa en Chiapas. El feminicida va a la cárcel, tal vez si están confesos, están en la cárcel un año y al otro año ya están fuera. O sea, no hay justicia, no existe. Y Maricela Escobedo, el hombre hasta le pidió perdón cuando lo iban a consignar, le pidió perdón por haber matado a su hija y en ese momento lo dejan libre. Terrible. O sea, cuando lo ves, te sientas en tu cama y quieres llorar. Sí. Pero quieres llorar de impotencia, de coraje, de cómo el feminicida no solo mató a su hija, sino también lo mató a ella, a Maricela Escobedo. O sea, lo dejaron libre para que la viniera y la asesinara a ella. Terrible. Entonces yo escribí este poema que se llama Perdóname, Rosa. Para Maricela Escobedo Ortiz, in memoriam, activista asesinada en Chihuahua, México. Sí. Rosa, en tus ojos se refleja la violencia del mundo. Con angustia recuerdo tu tardanza. Tuve un mal presentimiento al ver los nubarrones. El cielo amenazaba con la lluvia. Me invadió el miedo. Salí a buscarte. Te encontré sobre un mar rojo. Absorbía tu vida. A un lado, tu ángel de la guarda llorando por soltar tu mano. Rosa, mis lágrimas han formado un río. Transita por mi pecho. Tú ya no estás para bañar al consuelo con tus manos. Las bestias, Rosa, recorren la oscuridad acechando la desgracia. Quiero ir tras ellos, poner tu nombre en sus pupilas hasta ver cómo se extingue la luz de su existencia. La tranquilidad no es el sosiego que necesito, sino tus manos tibias que le hagan cariños a mi rostro. Perdóname, Rosa, perdóname la rabia y los lamentos, perdóname por no pensar en tus hijos, en tu perro que gime por las noches exigiendo tu presencia. En mí vive un ente sediento de venganza, eso me mantiene viva. Rosa, el sol no entrará más por mi ventana hasta que traiga la cabeza de Medusa, la entierre junto a las raíces de un árbol que te abrace con la savia de tus ramas. Perdóname, Rosa, solo la muerte silenciará mi llanto. Muy bien. Muchas gracias. Sí, es un poema muy sentido que le hice a Maricela Escobedo. Ese poema se lo escribí hace como 4 años y se lo escribí cuando en una ocasión que estaba yo viendo nuevamente el reportaje de cómo su hijo señala al verdadero asesino de su madre y no hay justicia, pues. Pero eso ya sucedió hace muchos años, en que soltaron al asesino de su hija, a la que nombro como Rosa, y este hombre mandó a matarla a ella, o sea, para eso lo soltaron, para que también ella fuera asesinada. Entonces, la justicia aquí no existe. Sí. Y es muy violento ser mujer aquí. Maestra, este mes en México es como lo celebramos en Colombia, es por el caso de las hermanas Mirabal. Sí. Y acá hay un activismo como del 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre y hay todo tipo de manifestaciones, batucadas, poesía, narrativa, cantos, performance en las calles, los colectivos de mujeres, como el feminismo y las mujeres organizadas en la calle muy activo, ¿cierto? Entonces la pregunta ¿es en México y en Chiapas igual? ¿Y cuál es el papel de la poesía y el papel de la maestra en este contexto? El 26 de noviembre es el Día de la No Violencia hacia la Mujer.
así lo han designado aquí en México. Entonces ese día hacemos muchas actividades, el Día de la No Violencia, pero durante toda esa semana hay actividades con las compañeras feministas. Yo no estoy en ningún colectivo de feministas, pero sí apoyo mucho de las cosas que ellas hacen. Por ejemplo, la libertad del aborto, la lucha contra los feminicidios, tantas otras cosas que ellas solicitan, derechos, como el derecho al mismo sueldo también, porque por ser mujeres y porque algunas veces no cumplen el mismo horario, porque son madres y tienen que salir una hora antes, no les pagan igual también. Entonces, en muchos de esos casos mi apoyo es total hacia ellas y como aquí pues hay mucha gente que la señala por el derecho que piden ellas al aborto. Yo creo que cada quien es dueña de su cuerpo y cada quien decide lo que hace con él. Así es que yo no las juzgo, nunca las voy a juzgar, y si puedo apoyarlas con todo mi corazón, estoy con ellas. Y en esos días que tú dices de lo de las hermanas Mirabal, aquí hay algunas marchas, aquí en Chiapas, en Ciudad de México el movimiento es más fuerte, o sea, allá sí hay muchas actividades, muchas más, porque hay muchos más grupos, pero aquí en Chiapas hay 3 o 4 grupos que se dedican a hacer eventos, pero principalmente las marchas que hacen para visibilizar esta situación de violencia hacia la mujer. La única vez que yo siempre he hecho alguna actividad en lecturas de poesía que visibilizan esta situación es el 26 de noviembre, que es el Día de la No Violencia. Este año vamos a tener lectura con unas amigas, subiendo videos. Y aparte yo en mi muro, pues voy a hablar durante unos 15 minutos sobre esta situación el 26 de noviembre. Qué interesante. Pili, quiero preguntar, la poesía que la maestra escribe, cuando yo comencé a seguirla, la sentí muy feminista, muy de la denuncia de los feminicidios, de la violencia contra la mujer, la violencia de género y todos los tipos de violencia. Además he visto que los visibiliza, más que denunciar, los visibiliza, y me impactó mucho cómo desde la hermosura de la poesía se puede trabajar en ese sentido. La pregunta mía es, como poeta, a la hora de escribir en esa intención de visibilizar, ¿cómo se cura justamente de no convertirse en una panfletaria, ni de estigmatizar, ni de alienarse pues hacia ciertas alas? ¿Cómo lograr que esa escritura siga siendo universal, pero tan actual en estos momentos tan duros? Y para México, además que en Colombia y México nos une mucho eso, ¿no? Entonces es muy bonito ver esa sensibilidad allí puesta en la poesía con esta coyuntura tan y estructural, ¿no? Con este tema estructural también. Creo, no es fácil, te voy a decir por qué, porque uno se emociona cuando está escribiendo. Uno quisiera decirlo tal cual, porque uno no quisiera dejar de lado lo que realmente uno está sintiendo, porque es imposible no alienarte, es imposible. Es imposible no tener ese sentimiento de coraje, de impotencia, cuando tú estás escribiendo sobre estas situaciones. Por ejemplo, que escribí de Rosa. Yo lloré mucho antes de hacerlo, porque yo admiraba mucho a esa mujer, yo lo admiraba muchísimo, veía su tenacidad constante que tenía y cómo convocaba, y tenía ese poder de liderazgo, porque convocaba gente que fueran a marchar para pedir justicia por su hija, e iban a marchar la gente con ella. Entonces yo la seguí desde la primera vez que oí de ella, y la seguí hasta el día en que la asesinaron. Cuando yo le escribí ese poema, yo había leído mucho ya sobre ella, independientemente de que la seguí en la televisión cuando estaba viva. Y cuando escribí el poema, créeme que primero lo escribí de corrido y lloré mucho. No lo escribí porque me acordé muchísimo de todo lo que le pasó a ella, todo lo que hizo ella,
todo lo que le hicieron a su hija, que hasta lo quemó ese desgraciado para que no quedara evidencia, en fin. Escribí. Pero ahí va el trabajo literario. Uno tiene que ser consciente de que no es una denuncia ante un ministerio público. Es una denuncia ante las personas, pero desde el punto de vista sensible. Tienes que, ahí ese es pues el talento del poeta, tener la palabra exacta para nombrar las cosas sin salirte a un panfletazo como el que generalmente hacemos cuando nos emocionamos, cuando es tanto el coraje. Por ejemplo, habían unas compañeras feministas que me decían, oye, doña Chari, ¿por qué dice que eso no es poesía? Porque le faltan las figuras literarias, se emocionan mucho al escribir así. Tranquilas, para todo hay un nombre. Si ustedes se ponen a trabajar con un texto literario a mano y me empiezan a ver las figuras literarias que hay, como las metáforas, las anáforas, los conectivos, verán que van a hacer un trabajo bien bonito. Y una de ellas que sí me hizo caso, me gusta mucho lo que escribe. O sea, ella estudió literatura y se dio cuenta de que no era así y ahora escribe muy bonito. Y ahí uno tiene que, o sea, ese es el talento, pues, que tienes que darle el nombre exacto a las cosas y no salirte. O escribir con esa sencillez que uno pueda tener, pero dentro de la línea sensible, sin salirte para acá y dar y que te gane la emoción, pues. Como este poema de Rosa, alguien me decía, pero no veo ni una figura literaria, pero sí casi lloro. Entonces ha cumplido su trabajo ese poema. Claro. Maestra, el trabajo suyo es gigante. Lo vemos desde Colombia y es inmenso por las temáticas, por el dolor, por la situación, por la importancia de la mujer. Pero también usted hace un trabajo pequeñito que también me parece que es importante de resaltar y son los fanzines. Ese trabajo es maravilloso, maravilloso, porque ha ido a todos los países que he ido, se han ido conmigo. Y cuando llegamos, todos leen los fanzines, de todas. O sea, tengo 9 fanzines y los 9 fanzines tienen 14 poetas y cada poeta ha sido leído en todos los países. Y todos los países que he ido, en todos los países, pueblitos, ciudad, todos tienen fanzine. ¿Cómo coinciden los fanzines? Los voy a llevar cuando vaya a Colombia. Cuando fui a la Uno Minuto, les regalé a los chicos ahí, a todos les regalé los que llevaba. Todos los que llevaba como 50 y se los di a todos. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo es la construcción de eso? Bueno, hay muchas mujeres le voy a decir, cuando lo ideé, me di cuenta que la poesía de la mujer es muy poca visibilizada, muy poco, ¿sí? Me he dado cuenta que el mundo de la literatura es de hombres y que las pocas mujeres que existimos dentro de este medio es porque nos hemos impuesto a golpe y a empujón y a codazos, pero ahí vamos. Sí. Pero hay muchas que no, aunque peleen y todo, no son visibles. Entonces dije yo, ¿por qué no visibilizar el trabajo de las mujeres? Hay muy buenas escritoras que no se les ha dado el lugar correspondiente. Así es que hice un Facebook y lancé la primera convocatoria. Y fue bien bonito porque llegó mucha gente y salieron 2 fanzines. Los primeros 2 fanzines hace 3 años. Y así, cada 2 meses saqué un fanzine, después cada 3 meses. Este año, creo que el próximo mes vamos a sacar el fanzine de narrativa, el primer fanzine de narrativa. Porque creo que las mujeres narradoras también necesitan un espacio. Aunque la narrativa es más leída que la poesía. Alguien me decía alguna vez, oiga, ¿por qué no tiene miedo que le pase algo con sus poemas? Me decía en Guadalajara, en la FIL de Guadalajara.
porque pues en cierta forma pues hablan de violencia y al gobierno. Tienes un poema ahí de Enrique Peña Nieto. Y le dije, ningún gobierno político lee poesía. Así es que no creo que lo lean alguna vez. Si fuera narradora tendría un poco más de precaución porque creo que es lo que más leen, narrativa, le dije, pero no creo, le dije, no, los políticos no se dedican a leer. Claro. Pero bueno, cuando haces, Pili, cuando hace estos fanzines, ¿en qué piensa la maestra? Digo yo, ¿cuál es el atractivo y la importancia del fanzine en este segmento cultural en donde nos estamos moviendo con poetas pues que están en las grandes editoriales, pero los que están también en las editoriales alternativas y las nuevas generaciones? ¿Cuál es el atractivo y la importancia del fanzine para la maestra? Bueno, te comentaba, es que me salí ya un poco de contexto, me emocioné. Bueno, en este Facebook lancé una convocatoria y asistieron muchas mujeres de varios países y me dio mucho gusto, entonces las publiqué a todas. La primera vez lo presenté aquí y yo regalaba todos los fanzines. Una vez que lo presenté aquí en San Cristóbal de las Casas, vi que la gente lo tomó, pero los dejó ahí tirados. Y dije, jamás les vuelvo a regalar nada aquí. Y cuando se los vendí, todo el mundo los quería comprar. Qué raro, dije yo, bueno, prefieren comprarlo. Así es que, pues aquí sería como $0.25, no, como unos 10 centavos de dólares, así, el costo del fanzine. Sí, como 10 centavos, es lo de dólar, es lo que se les pide por el fanzine. O sea, no es ni el costo del papel, es nada más para que no lo dejen tirado. y vi que tuvo mucha aceptación, o sea, oye, qué bonito, tantas poetas. Incluso me dio mucho gusto porque aquí hay una página de unos chicos que se llama Carruaje de Pájaro y varios de los que salieron en ese fanzine están ahí. Ellas no hubieran sido conocidas si yo no le hubiera dado al muchacho que hace esta página, le hubiera dado los fanzines. Claro, claro. Y ahora están ahí, y eso es bien bonito, pues, porque ahora ya están en una página. Y bueno, a mí me dio mucha alegría de que de esa y así, por ejemplo, también en El Salvador, se los di a un muchacho que tenía una página y del fanzine lo subió, los poemas del fanzine lo subió. Entonces también me dio mucha alegría. Y aquí hay una revista de mujeres que se llama Eneduena, que me contactó la muchacha y me dijo, bueno, ¿será posible que lo podamos subir a la revista? Claro, le mandé los poemas de los fanzines y también los subieron. Perfecto, muy bien. Sí. Bueno, o sea, es una forma, un granito de arena para apoyar a nuestras compañeras mujeres en su trabajo literario. Ahora hemos hecho algunos fanzines con 14 poetas de algún país. Tengo de Costa Rica, tengo de Guatemala y tengo de Honduras y de Chiapas. También tengo de España. Porque en España, sí. Voy a presentarlos todos el día 14 de noviembre, el día 15 de noviembre en la página de Proyecto POSH, porque vamos a hacer 2 días de literatura y vamos a clausurar con la presentación de los fanzines. Pues ese es nuestro granito de arena para promover la poesía de nuestras compañeras. Ahora que si el próximo año Dios me lo permite y voy a Colombia, voy a hacer uno tengo uno de Medellín también, que tengo pendiente, de mujeres poetas de Medellín. Pues si gustan, podemos hacer uno de su colectivo de ustedes también, para que tengamos mujeres poetas Bogotá. Claro. No, Bogotá no son de Bogotá, ¿verdad? Son de Bogotá y de diferentes partes, porque yo soy baguereña y vivo en Bogotá. Pili es bogotana, pero en el grupo también hay personas. ¿Pero dónde viven? ¿En Bogotá? Bogotá. Bueno, entonces serían mujeres poetas de Bogotá. Estamos cerquita de Faca, estamos como a 40 minuticos de Faca por tierra. He ido a Faca, fui. Ahí conozco a Clarita Sierra. Ah, excelente. Sí, conozco a Luisita. Muy prolífico. A Francis. Sí, a Luisita Aguilar. A Luisita Aguilar. Sí, maestra también. Luisa.
Bueno, Sí, y a varias. Sí, pero sí, ese es mi trabajo ahora, promover nuestro trabajo como mujeres, y también estoy en algunos grupos, como lo es Grito de Mujer, que la directora es Jael Uribe, ella es la directora general. Bueno, yo dirijo aquí en el estado de Chiapas y lo realizo en Tapachula, en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal y Comitán. Lo mismo estoy en un grupo, en un grupo que se llama Fridas de Barcelona, que dirige Rosy Suñé de Barcelona, y yo dirijo aquí en Chiapas, también haciéndolo en esas 4 ciudades. Esperemos que el próximo año podamos aumentar más ciudades, incluir más ciudades para hacer este trabajo con las compañeras mujeres. Sí, maestra, nosotros estamos felices de escucharla y quisiéramos yo más aquí con ustedes. mucho más tiempo, pero sabemos que ya es el tiempo de ir cerrando y nos gusta. Nos emocionamos mucho. Que usted nos regalara como unos pequeños consejos para nuestro colectivo, como para aprender de ese bagaje tan amplio que usted tiene como poeta. Bueno, uno de los principales consejos que yo les quiero dar es que lean mucho y lean de todo. Lean mucho. Yo he leído muchísima poesía, muchísima narrativa, y creo que he aprendido mucho. Principalmente aprendemos cómo trabajar poesía. Me dice alguien por ahí, pero es que uno se puede contaminar. Sí, pero yo no soy un diccionario. Entonces, de ahí aprendo muchas palabras que no manejo. ¿Sí? Entonces, nos sirve como eso para aumentar el bagaje de nuestro vocabulario. ¿Sí? Esa es una, leer mucho. Lo otro, escribir. Escribir todos los días, hasta lo que no quieran escribir. Escribir diario. Y créanme que ese es un trabajo que les va a dar mucho. A lo largo, ustedes van a empezar a ver que su escritura va cambiando, va haciéndose más literaria, pero uno tiene que escribir mucho. Y sobre todo, aprenderse todas las figuras literarias con las que puedan escribir, saber su uso. Si no se los enseñan en su taller, pues ahí están en internet. Ustedes googlean ahí figuras literarias y les sale un montón, ¿sí? Y les dice cómo usarlo. El talento, si ya tienen el talento, pues es fácil, pero si no, les va a enseñar. Y si realmente ya no pueden, pues al menos ya leyeron mucho y serán buenos lectores. Uno aprende de todo. Pero sí, escribir mucho. Esos son consejos. Y sobre todo lo que platicábamos, juntar esa gama de voces de niños, adolescentes, jóvenes, mayores, todos. Si se logran unir, van a ver cómo todo es enseñanza, cómo van a aprender unos de otros. Porque, como les decía, la poesía está en constante movimiento, es dialéctica totalmente, se mueve conforme a nuestros pensares, se mueve conforme a la vida de un adolescente no es la vida de una persona mayor. Entonces van a ver la poesía de ese joven y la poesía de la persona mayor. La persona mayor va a aprender a ser joven y el joven va a aprender a ser viejo. Entonces, todo se amalgama ahí, entonces eso es bien importante. A mí me encantaría eso. Aquí no existe, pero yo veo cuando los junto para leer en mesas de lectura, cómo se nutre esa mesa con todas esas voces. Entonces, claro, eso es bien importante también, aparte de leer y leer de todo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho leer los clásicos, leer a los contemporáneos y también a los modernistas. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, maestra. Le queremos agradecer la gentileza de acompañar al colectivo Cromosema. Nos encanta su obra, su voz poética frente a nuestro propósito en este mes,
Esa era la intención, de dialogar con usted sobre el tema de la mujer, la eliminación de la violencia contra la mujer. Mil y mil gracias, maestra Chari. Pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias Luisa, Fernanda, por esta oportunidad y esta invitación. Es importante, muy importante y necesario, aunque doloroso, visibilizar la situación de nosotras las mujeres. Créanme que si no lo hacemos nosotras, no lo va a hacer nadie. Nosotros pasamos muy desapercibida para la mayoría de los hombres. Entonces está en nosotros trabajar para visibilizar esas situaciones. Me he dado a ese trabajo porque siento que aquí no existe mucho sobre eso. Entonces, pues con gusto lo he hecho. Bueno, muchísimas gracias, maestra. La verdad, estamos contentas, agradecidas. Queremos seguir conectados desde Colombia con su obra, con su merced. Bienvenida siempre. Cuando esté acá, déjenos saber para poderla invitar a una tertulia, unos buenos vinos bogotanos. Y seguramente cuando estemos allá también en México, vamos a buscarla, saludarla y conocer un poco más de esa cultura tan maravillosa, la cultura chiapaneca, chiapaneca. Chiapaneca, sí. Bueno, yo los invito a que adquieran el libro, También al sur se matan palomas, un libro muy necesario para visibilizar la situación de nosotras las mujeres. Aquí viene, pues, hablamos de nosotras, también hablamos de las mujeres migrantes y hablamos sobre toda esa violencia que vivimos diariamente, porque violencia no solo es la violencia corporal, también es esa violencia que sufrimos verbal, la violencia económica, violencia de todo tipo, y la mujer es el principal blanco. Ok, gracias. Ahorita vamos a dejar entonces en el chat público las direcciones de la librería Rocinante, de La Raíz Invertida, de la página de la maestra para que la sigan también en las redes sociales. Y bueno, será hasta una próxima edición. Gracias, Pili, también a ti. A ti, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Hermoso encuentro. Hasta pronto. Hasta pronto.